El 15 de abril de 2011, el pueblo de Cherán, Michoacán, una gran población indígena, se levantó para poner fin a la tala ilegal de madera, directamente conectada con el crimen organizado en la región. En el marco del segundo aniversario del levantamiento, la comunidad celebra esfuerzos de reforestación que se han manifestado y las formas autónomas de gobierno que han implementado. Un grupo de mujeres fueron de las primeras en la comunidad que se manifestaron para detener a los talamontes de cruzar la comunidad con los troncos recién cortados. Cuando ellas lo intentaron y aquellos no cedían, otros comuneros se sumaron y prendieron fuego a sus camionetas. Encendieron fogatas y colocaron barricadas en cada esquina del pueblo y en las entradas principales respectivamente. Algunas permanecen hasta ahora. Aquí nos organizamos nosotros las fogatas porque pues así se había hecho el 15 de abril, se hizo cuando se levantó el pueblo. Y todas las mujeres se levantaron aquí en Cherán porque estaban pues destruyendo mucho el bosque. Y por aquí pasaban toda la gente en las narices y pues no podíamos hacer nada porque pues nos amenazaban, luego nos amenazaban. Entonces el 15 de abril se levantó toda la gente y atajaron todos los talamontes. Y pues los corrimos, todos los corrieron y algunos pues todos se le corrieron pues y unos cuantitos agarraron. Y desde entonces empezamos a decir porque pues esos los malos pues querían entrar aquí y pues nosotros tuvimos como defensas en cada esquina, empezamos a decir que estábamos alertas, toda la gente estaba en la calle, toda la gente, todo el pueblo, y empezamos a decir cómo le hacemos, pues vamos a hacer una fogata y aquí no las amanecemos. Se inició una ronda comunitaria de vigilancia, de acuerdo con la tradición indígena purépecha, dentro del pueblo y en el bosque para asegurar que ya no se corten los árboles de manera ilegal. En los últimos 2 años, alrededor de 100 personas se han sumado voluntariamente a esta ronda para dedicarse a guardar los bosques y promover el uso sustentable del bosque como lo hacían sus antepasados. That's when Cherán started seeing that we were doing something good, and a lot of people, they said, "This is good what you're doing. Keep doing it." And a lot of people started coming with us. They say, "I want to be in the group too." En la ronda, and we say, all right, you're welcome, But you know what you're against, what we're doing. This is dangerous. This is not just like a job, This is something real. But they were saying that they wanted to, because they were from there, from Cherán, and they wanted to do something for the town, So yeah, we started, and finally right now we have everything on control, We got a little bit of control. Maybe there's 1 or 2 still cutting trees, but not like they used to. So that's what we try to do, and that's how it formed. So now we like a lot of us, and people, they recognize us that we're doing something real good or not just for us, for the whole world, right? I mean, this is a green planet. That's what we're trying to save it. En los últimos 2 años, 13 comuneros de Cherán han sido asesinados mientras atendían a sus animales y cultivos en el bosque, o bien al talar ciertos árboles de manera sustentable. La inseguridad ha suscitado que la gente del pueblo se separe del gobierno local coludido con el crimen organizado. La implementación de la forma de gobierno tradicional efectuada previamente en comunidades indígenas purépechas. Se instaló un consejo comunal de 12 personas mayores para gobernar la comunidad, en lugar de un solo presidente municipal. En el caso de nosotros, la gran responsabilidad es de recuperar la conciencia comunitaria, del empezar por algo elemental, que tenemos una gran tarea, hermanos, empezar a concientizar qué realmente significa ser comunero. Comunero es una palabra muy profunda, no es un eslogan ni una etiqueta, es toda una vivencia y es una célula para llegar a conformar una nueva sociedad, una nueva humanidad. Así lo veo yo, una gran responsabilidad. El salto de la toma de conciencia de que somos seres universales, parte del universo, no somos dueños del universo, así como en algún momento, en base a la filosofía indígena de nuestros antepasados sabios, se ha dicho que no somos dueños de la tierra, somos parte de la tierra. Desde hace 30 años, en el estado de Michoacán ha habido una explosión migratoria a Estados Unidos. Los comuneros consideran su autonomía y autodefensa como una manera de reducir la inmigración y preservar su cultura indígena. Este es un factor muy importante para lograr mantener a nuestro pueblo en nuestra
pueblo. Es decir, mientras nosotros revertamos los efectos del neoliberalismo, vamos a poder lograr tener una vida satisfecha dentro de nuestra propia comunidad, como lo hacían nuestros antepasados. Nuestros antepasados no tenían la necesidad de emigrar porque tenemos las condiciones idóneas para poder tener una vida digna dentro de nuestro territorio. Entonces, ahora ese es el esfuerzo, ese es el trabajo que se tiene que emprender todos los pueblos, no solamente el pueblo de Charán, sino todos los pueblos del mundo, de revertir la lógica del neoliberalismo, que nos hacen creer que es más mediante los procesos de transformación de la materia que es la única vía de poder atender las necesidades de nuestros pueblos o de nosotros mismos como individuos. Tenemos que regresar a lo fundamental, regresar a nuestras cosmovisiones y poder entender que la felicidad no se logra solamente con la parte material. Mientras el pueblo celebra su aniversario, estalló un incendio en uno de los montes aledaños. Este tipo de incendios forestales es común por la falta de respeto a los recursos naturales y el comportamiento en consecuencia por parte del crimen organizado en el área. La ronda comunitaria, entre otros voluntarios, acudieron al bosque para intentar cesar el incendio. Aquel fuego reiteró la necesidad de la reforestación. La Comisión de Bienes Comunales comenzó un proyecto de invernaderos poco después del alzamiento para sembrar pinos pequeños. Los invernaderos son el hogar de más de 1,5 millones de plantíos de pino y el proyecto sirve como fuente principal de trabajo para 12 miembros de la comunidad. Sí, más que nada es después uno también a lo mejor de las ideas que se tiene pues aquí para ya evitar también o tratar pues de recortar un poco lo que es la migración, porque pues fuente de trabajo se puede decir no la hay. Entonces, por este lado y por ese sentido, pues para mí ahora sí que ha sido algo muy bueno, un proyecto bastante bueno el que existan este tipo de trabajos, porque así te da más empleo pues a más gente y pues así, por ejemplo, de la migración que se ha habido, hay mucha mujer que está sola aquí, entonces también requiere del recurso y pues este es un apoyo pues muy grande para ese tipo de mujeres, tanto para hombres también, entonces ha sido pues una ventaja muy grande y de hecho aquí en la comunidad se está teniendo a lo mejor planes de más proyectos, pero para beneficio pues y tratar de evitar la migración. Pues se siente padre, ¿no? Porque uno fue partícipe también en ese movimiento. Yo vivo a una cuadra de donde pasó todo desde las 5 de la mañana ya la gente andaba ahí, pues levantándose en armas, pues no digamos armas, ¿verdad? Porque sino que mucha gente con sus palos, piedras y de todo para ya no dejar pasar más los carros y ya incluso pues ahí agarraron a 5 y otros pues ya. Entonces uno se siente motivado porque ya tiene que contarle a la gente. Entonces, por ese lado pues le da mucho gusto a uno que no nada más fue en balde la lucha, sino que lo estamos recordando. Y este es su segundo aniversario y está padre. Durante la celebración de su autonomía y de los esfuerzos de reforestación, los comuneros de Cherán reconocieron solemnemente a aquellos que han muerto durante la lucha demandando justicia e investigación en torno a los asesinatos.